Hola, soy Santa Esperanza. Llevo más de 15 años dedicada al estudio profundo de los escritos místicos y las revelaciones de las santas de nuestra iglesia, un camino que emprendí con el corazón roto tras la pérdida de mi abuela. Ella era una mujer de una fe inquebrantable que me crió entre rosarios y oraciones, y su partida me dejó una sed inmensa de respuestas que solo logré encontrar en los diarios de aquellas mujeres que hablaron cara a cara con lo divino. Mi misión hoy es sencilla pero urgente: tomar esas verdades profundas y traértelas a ti para que no tengas que navegar sola por las dudas que asaltan tu alma en el día a día. ¿Alguna vez has sentido que tus párpados pesan como el plomo justo en el instante en que intentas empezar tu oración, a pesar de que un momento antes te sentías llena de energía? No es una casualidad biológica, ni es necesariamente que tu cuerpo no pueda más. Es en realidad el fragor de una batalla invisible que está ocurriendo ahora mismo en el silencio de tu habitación. Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa y una de las místicas más respetadas de la historia, recibió de labios del mismo Jesucristo una advertencia que desvela el misterio de por qué el sueño nos asalta precisamente cuando más necesitamos a Dios. La respuesta que Jesús le dio a Santa Brígida es contundente y quiero que la grabes hoy en tu corazón. Ese sueño irresistible que te invade no es siempre cansancio natural, sino una táctica deliberada del enemigo para impedir que tu oración llegue a su destino. Cristo le reveló que existen tres causas detrás de este fenómeno: la debilidad física que Dios comprende y no condena, la tibieza de un alma que ha perdido su fuego y reza por rutina, y la agresión directa del demonio, que tiene un pánico atroz a tu oración ferviente, porque sabe que tu intercesión tiene el poder real de proteger a tus hijos y rescatar almas del purgatorio. Es un tema mucho más grave de lo que parece a simple vista. En el libro primero de sus celestes revelaciones, Santa Brígida describe cómo ella misma experimentaba fuerzas contrarias que intentaban cerrarle los ojos a la fuerza durante sus visiones, como si una mano invisible apretara sus párpados para apartarla de la luz de Dios. Jesús le mostró que el enemigo se vuelve más agresivo cuanto más cerca estás de una unión profunda con él. Esta revelación no fue entregada para que nos sintamos culpables, sino para que entendiéramos que el torpor espiritual es la antesala de la caída, una trampa sutil que busca silenciar los hogares cristianos. Si el sueño te vence solo cuando rezas, pero desaparece como por arte de magia, apenas cierras el devocionario o terminas el rosario, estás ante una señal clara de opresión. No es pereza, es un ataque estratégico contra la mujer que sabe que su oración es un arma de guerra que el infierno no puede soportar. La importancia de lo que Santa Brígida descubrió es tan inmensa que incluso los mismos apóstoles en el Getsemaní cayeron en esta misma red de torpor mientras el Salvador sufría. Para comprender cómo romper estas cadenas y recuperar la vigilancia de tu alma, necesitamos profundizar en el peso real de lo que sucede en el mundo espiritual cada vez que doblas tus rodillas. No quiero que creas esto simplemente porque yo te lo diga. Esta verdad está cimentada en los escritos que he pasado años analizando con detenimiento: el libro primero de las revelaciones celestes de Santa Brígida de Suecia y, por supuesto, en la misma palabra de Dios. Para entender realmente por qué tus ojos se cierran de esa forma tan misteriosa, debemos mirar hacia atrás, a ese momento en que Jesús mismo le explicó a esta gran mística la mecánica exacta del combate invisible que libramos cada vez que nos ponemos en presencia del Señor. Santa Brígida no era una mujer alejada de la realidad cotidiana, fue madre de 8 hijos y conoció perfectamente el agotamiento físico de una vida entregada a los demás. Sin embargo, en sus visiones, Cristo le reveló algo que cambió por completo su perspectiva. El enemigo se vuelve mucho más agresivo cuanto más cerca está un alma de recibir la luz divina. Jesús le mostró que cuando una persona decide orar con el corazón, se convierte en un faro que el infierno intenta apagar a toda costa.
Brígida contaba que en momentos de profunda unión con Dios sentía como si una nube oscura y pesada se posara físicamente sobre sus hombros, ejerciendo una presión real para doblar su cuello y forzarla al sueño, intentando que su mente se desconectara del cielo. ¿Por qué tanto esfuerzo por parte del maligno por algo que parece tan inofensivo como una cabezada? Porque, como Jesús le dijo a la santa, una sola oración hecha con fe y fervor tiene el poder de arrebatarle una presa al demonio, de proteger un hogar entero de la discordia o de vaciar un rincón del purgatorio. El enemigo no tiene miedo de tus buenas intenciones, pero tiembla ante tu comunicación directa con el Padre. Por eso, su estrategia más sutil y efectiva no es siempre la tentación grosera, sino el torpor, esa pesadez inexplicable que te hace sentir que mañana será un mejor día para rezar o que Dios prefiere que descanses ahora. Esta lucha tiene un eco clarísimo en las escrituras que no podemos ignorar. En el Huerto de los Olivos presenciamos el contraste más doloroso de la historia sagrada. Jesús sudando sangre en una agonía infinita, mientras sus amigos más cercanos, los apóstoles, estaban sumidos en un sueño profundo. San Mateo nos narra en su capítulo 26 cómo el Señor se acerca a ellos y les pregunta con tristeza: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Y luego añade esa advertencia que resume toda nuestra lucha diaria: velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Jesús no los estaba regañando por estar cansados tras un día largo de caminar. Les estaba advirtiendo que su sueño físico los estaba dejando vulnerables ante la oscuridad que estaba por llegar. Es muy posible que ahora mismo estés pensando, pero Esperanza, yo trabajo muchas horas al día, cuido de mi familia y de mi casa. ¿No será simplemente que mi cuerpo ya no da más? Y tienes razón en parte, pues existe un cansancio natural que es honesto y que Dios, en su infinita misericordia, comprende y bendice. Pero aquí está la clave que Santa Brígida nos enseña para distinguir la trampa. Si ese sueño insoportable desaparece como por arte de magia, en el instante exacto en que cierras el devocionario, dejas el rosario o te levantas de las rodillas para hacer cualquier otra cosa, entonces no es fatiga biológica, es una interrupción espiritual. El cansancio real no se cura simplemente dejando de hablar con Dios. Quizás también sientas esa punzada de culpa que te hace sentir indigna pensando que eres una hipócrita por cabecear mientras intentas hablar con el Rey de Reyes. Déjame decirte algo que aprendí leyendo los diarios de las santas místicas. Esa culpa es la segunda trampa del enemigo. Si no logra que te duermas, intentará que te sientas tan avergonzada que termines por abandonar la oración por completo. Recuerda que los mismos apóstoles, los que caminaron con él, fallaron en la noche más importante. Lo que Dios valora por encima de todo no es la perfección de tus párpados bien abiertos, sino el esfuerzo titánico de tu voluntad por permanecer allí, luchando contra la sombra, ofreciendo ese mismo sueño como un sacrificio de amor. Incluso podrías llegar a dudar de si el enemigo realmente se tomaría la molestia de atacarte a ti, una persona sencilla, con algo tan pequeño como el sueño. Pero para el mal no existen personas irrelevantes. Hay almas con el poder de interceder y la tuya es una de ellas. Cada vez que vences esa pesadez y recuperas la vigilancia, estás ganando una batalla en una guerra que no ves con los ojos, pero cuyas consecuencias son eternas para ti y para las personas que más amas en este mundo, para que esta verdad no se quede solo en un conocimiento que guardas en la cabeza, sino que se convierta en una herramienta de liberación. Es fundamental que aprendas a identificar con precisión las señales en tu propio cuerpo y en tu entorno habitual, para saber si lo que te ocurre es un combate espiritual y no solo cansancio. Observa con mucha atención lo que sucede en tu mente justo un minuto antes de que tus ojos se rindan. A menudo, antes del sueño, aparece una ráfaga de pensamientos intrusivos, preocupaciones domésticas repentinas o una lista de tareas pendientes que no te inquietaban hace 5 minutos. Es el ruido previo a la anestesia.
Si notas que tu mente salta de la lista de la compra a un error que cometiste hace 10 años y justo después sientes ese peso insoportable en la nuca, estás ante una estrategia de distracción que busca agotarte antes de que llegues al núcleo de tu conversación con Dios. Es una escena que se repite en miles de hogares. Te sientas en tu sillón favorito, el mismo donde puedes ver una película entera sin bostezar, pero en el momento en que tus dedos tocan las cuentas del rosario, algo cambia en la atmósfera de la habitación. Sientes una pesadez física, como si el aire se volviera más denso y tus hombros cargaran con un peso que no estaba allí. Miras el reloj y apenas han pasado 3 minutos. Lo más revelador ocurre cuando decides rendirte y dejar la oración para mañana. En ese preciso instante, el sueño desaparece. Te levantas de la silla y de repente estás despejada, capaz de revisar el teléfono o leer cualquier otra cosa. Esa claridad repentina al abandonar a Dios es la prueba más clara de que el enemigo estaba apretando tus párpados para silenciar tu intercesión. La primera herramienta práctica que Santa Brígida nos enseña para romper este ciclo es la movilización del cuerpo. Ella comprendía que somos una unidad de alma y carne y que el cuerpo debe participar del esfuerzo del espíritu. Si el sueño te asalta sentada, levántate, reza de pie o incluso caminando por la habitación. No permitas que tu cuerpo se acomode en la postura del descanso mientras tu alma intenta estar en guardia. Al cambiar la postura, rompes la inercia física que el enemigo aprovecha para adormecerte. Es un acto de voluntad que le dice al cielo y también al infierno que tu deseo de comunicarte con el Padre es más fuerte que tu comodidad. Sé que puedes estar pensando, pero Esperanza, ¿acaso a Dios no le importa solo mi intención interna? ¿No es un poco superficial tener que estar moviéndome para poder hablar con Él? Querida, recuerda que Jesús en el huerto de los olivos no se quedó sentado esperando. Él cayó rostro en tierra, involucrando cada fibra de su ser en la agonía. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y a veces la forma más alta de amor es obligar a ese templo a permanecer despierto cuando todo en él pide dormir. No es superficialidad, es disciplina espiritual. Es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo, como nos pide San Pablo. La segunda práctica que Santa Brígida utilizaba y que tú puedes empezar hoy mismo es el uso valiente de los sacramentales. Antes de empezar tu oración, haz la señal de la cruz con agua bendita sobre tus sienes y tu corazón. Santa Brígida veía cómo la opresión oscura se disipaba ante el nombre de Jesús y la bendición de la Iglesia. Ten un crucifijo en tus manos, apriétalo cuando sientas que la niebla del sueño se acerca. El contacto físico con un objeto bendecido actúa como un ancla que te mantiene en la realidad de la presencia de Dios y ahuyenta a los espíritus de torpor que temen la señal de nuestra redención. A veces nos asalta la duda de si esto no será una especie de superstición o si realmente un poco de agua bendita puede cambiar algo, pero no te equivoques, los sacramentales no son amuletos mágicos, son canales de la gracia de la Iglesia que actúan sobre tu voluntad y sobre el ambiente espiritual que te rodea. El enemigo odia la humildad de quien reconoce que necesita ayuda externa para mantenerse vigilante. Al usar el agua bendita, estás declarando que no confías en tus propias fuerzas para vencer la tentación del sueño, sino en la victoria que Cristo ya ganó por ti. Esa humildad es lo que el demonio no puede soportar y lo que le obliga a retroceder. Una tercera estrategia fundamental es la invocación directa de la vigilancia. Antes de decir la primera palabra de tu oración habitual, detente y pide al Espíritu Santo específicamente la gracia de la vigilancia. Dile, Señor, fortalece mi voluntad y despierta mi alma, que ningún ataque cierre mis ojos ante tu presencia. Santa Brígida nos enseñó que la vigilancia es un don que se debe pedir, no algo que fabricamos nosotras solas. Si intentas rezar con la mente nublada, utiliza la meditación activa, como las llagas de Cristo. Visualiza cada herida, cada detalle de la pasión. Mantén tu imaginación ocupada en lo sagrado para que no quede espacio donde el sueño pueda sembrar su semilla. Quizás sientas que tu mente está demasiado cansada para visualizar nada complejo
y pienses, estoy tan agotada que ni siquiera puedo pensar con claridad. ¿Cómo voy a meditar en misterios profundos? Aquí es donde la quiebra de la objeción es más poderosa. Dios no te pide una teología perfecta mientras luchas contra el sueño, te pide el esfuerzo. Si solo puedes repetir el nombre de Jesús una y otra vez mientras intentas no cerrar los ojos, esa es una oración de un valor incalculable. La lucha misma es el sacrificio. El demonio quiere que creas que si no puedes concentrarte perfectamente, es mejor que no reces. Pero Santa Brígida sabía que rezar con sueño es amar a Dios sin recibir el consuelo de la claridad. Y ese es un amor purísimo que atraviesa las nubes. Para fortalecerte a largo plazo, incorpora el hábito de la preparación previa. No pases directamente del ruido del mundo o de una discusión a la oración profunda. Tómate 2 minutos de silencio absoluto antes de empezar, respirando conscientemente y ofreciendo tu fatiga a Dios. Si el cansancio es legítimo y natural, dile con sencillez: Señor, te ofrezco este agotamiento como un sacrificio de amor. Al nombrar tu debilidad y ofrecérsela a Él, le quitas al enemigo el poder de usarla en tu contra. Lo que antes era una brecha por donde entraba la tentación se convierte ahora en un altar donde Dios recibe tu entrega honesta. Todo este esfuerzo práctico, cada cambio de postura y cada invocación al Espíritu Santo no son solo para que termines tus oraciones del día. Hay algo mucho más profundo en juego. Cada vez que logras mantenerte despierta y vencer esa pesadez inexplicable, algo cambia, no solo dentro de ti, sino en el mundo invisible que nos rodea. El valor de tu resistencia tiene un peso eterno que ni siquiera puedes imaginar todavía. Si hoy decides ignorar este aviso y permites que ese velo de torpor siga cayendo sobre tus ojos cada noche, las consecuencias no se quedarán solo en una oración incompleta. Lo que está en juego es la integridad de tu fortaleza espiritual y la protección de los que más amas. Cuando una mujer que ha sido llamada a ser centinela de su hogar se rinde a la anestesia del enemigo, se produce un silencio aterrador en el plano invisible. Es como si una muralla se derrumbara piedra a piedra, dejando el corazón de tus hijos y la paz de tu matrimonio a merced de corrientes que no puedes controlar. El enemigo no busca solo que te duermas, busca que te vuelvas irrelevante, que tu voz deje de ser una amenaza para sus planes y que tu casa pierda esa luz que lo mantiene a raya. El torpor espiritual es una herida silenciosa que, si no se cura, termina por gangrenar la voluntad, convirtiendo a una guerrera en una espectadora pasiva de su propia ruina. Santa Brígida tuvo una revelación estremecedora que rara vez se comenta, pero que hoy necesito que escuches con el alma abierta. Ella vio en espíritu cómo las oraciones, que son sofocadas por el sueño voluntario o por la desidia de un corazón tibio, caían al suelo como flores marchitas antes de llegar al trono de Dios. Pero lo más doloroso fue ver el rostro de nuestro Señor mientras esto ocurría. Jesús le mostró que cada vez que un alma se rinde al sueño, en el momento del combate, Él experimenta de nuevo la punzada de aquel abandono en el huerto. Santa Brígida contempló a Cristo mirando con una tristeza infinita a quienes dicen amarle, pero que no son capaces de sacrificar ni siquiera media hora de descanso para consolar sus heridas. Él le dijo palabras que queman. Muchos vienen a mí buscando consuelo, pero son poquísimos los que están dispuestos a velar para consolarme a mí. Imagina por un momento esa escena en el Getsemaní, pero bajo una luz que quizás no habías considerado. No pienses solo en los apóstoles cansados. Piensa en el sudor de sangre empapando la tierra, en el peso de todos los pecados del mundo aplastando el corazón del Redentor, y en el silencio gélido que recibía como única respuesta desde el lugar donde sus amigos descansaban. Cada vez que tú vences el sueño, estás borrando un poco de esa soledad antigua, pero cada vez que te entregas a la pesadez sin luchar, estás dejando a Jesús solo en su agonía una vez más. Santa Brígida recibió el desglose exacto de los 5.480 azotes que Cristo recibió en su cuerpo, y Él le reveló que cada una de esas llagas sangra de nuevo cuando un alma elegida prefiere la comodidad del sueño a la vigilancia del amor. Es una traición sutil, vestida de cansancio, que deja al Salvador sin el bálsamo de tu compañía.
El mundo te dirá que no pasa nada, que mañana podrás rezar, que tu descanso es sagrado y que Dios es demasiado bueno para molestarse por una siesta involuntaria. Pero Santa Brígida nos revela una realidad mucho más cruda. Lo que el mundo llama autocuidado en el mundo espiritual es a menudo una rendición incondicional. La diferencia es abismal. Mientras la mayoría se deja arrastrar por la corriente de la distracción, la mística nos llama a ser la excepción que sostiene el mundo con sus rodillas. No se trata de biología, se trata de lealtad. ¿Prefieres ser la que duerme mientras el rey sufre o la que permanece al pie de la cruz aunque le duelan los huesos? Sé que me escuchas y sientes ese peso en el pecho, ese nudo en la garganta al reconocer cuántas veces has dejado que la oscuridad gane esta partida. Sé lo que es sentir que el espíritu quiere volar, pero el cuerpo se arrastra, porque yo también he llorado sobre mi rosario sintiéndome incapaz. Pero esa punzada que sientes ahora no es para hundirte, es el Espíritu Santo sacudiendo tu alma para que no te pierdas. Es el eco de la voz de mi abuela recordándome que el cielo no se gana durmiendo, sino velando con la lámpara encendida. Estás cansada, sí, pero tu cansancio es el combustible de un sacrificio que puede cambiar el destino de alguien que ni siquiera conoces. Si hoy tuvieras que presentarte ante el Señor y Él te preguntara qué hiciste con los momentos sagrados que te regaló para interceder por tu familia, ¿le dirías de verdad que un poco de sueño fue un obstáculo más grande que su amor por ti? Sé que después de meditar en la soledad de Jesús en el huerto y en el peso de nuestra propia debilidad, puedes sentir una tristeza profunda, casi como si hubieras fallado a una cita que no se puede repetir. Pero quiero que respires hondo y sientas su misericordia envolviéndote ahora mismo en el silencio de este momento. Él no te ha revelado estas verdades a través de Santa Brígida para hundirte en la culpa, sino para rescatarte del letargo. Jesús le dijo a la santa algo que siempre me devuelve la paz cuando me siento pequeña, que Él valora más el esfuerzo de un alma que lucha por permanecer despierta un solo minuto por puro amor, que las oraciones mecánicas de quienes no conocen el sacrificio. Recuerda las palabras del Salvador en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Él no quiere que te rindas al torpor, quiere que aprendas a descansar en su pecho para que tu espíritu pueda permanecer vigilante y encendido. Si sientes que tu vida de oración se ha convertido en un campo de batallas perdidas, el camino de regreso comienza hoy mismo con un acto de humildad radical. No trates de ocultarle tu sueño al Señor, preséntaselo como una ofrenda, como la herida de un soldado que ha intentado mantenerse en su puesto. Para restaurar tu altar personal, te sugiero tres pasos claros. Primero, busca el sacramento de la confesión para limpiar esa tibieza que a veces se nos pega al alma sin darnos cuenta. Segundo, antes de rezar, establece una intención de vigilancia, pidiéndole a tu ángel de la guarda que te mantenga alerta. Y tercero, no intentes recuperar todo el tiempo perdido hoy mismo. Regálale al Señor 10 minutos de atención absoluta, de pie o caminando si es necesario, dándole lo mejor de tu energía y no las sobras de tu día. La restauración no es volver a una perfección imposible, es volver a la lucha con un corazón que confía más en la gracia de Dios que en sus propias fuerzas. Como recompensa por tu perseverancia y para que tengas una herramienta real en este combate, quiero entregarte la oración que Santa Brígida recibió para sacudir la oscuridad del alma. Guárdala como un tesoro. Espíritu Santo, fortalece mi voluntad y despierta mi alma. Que ningún ataque del enemigo cierre mis ojos ante la presencia de mi Señor. Amén. Esta noche tienes una cita sagrada. No dejes que la comodidad de la almohada sea más atractiva que el trono de la gracia. Te desafío a que, aunque sientas que el cansancio te dobla los hombros, te mantengas en pie 5 minutos más de lo habitual, solo por amor a aquel que nunca cierra sus ojos para cuidarte mientras tú duermes. ¿Serás hoy la centinela que tu hogar necesita? Si esta revelación ha sacudido tu corazón y te ha dado una nueva luz para tu camino, suscríbete y activa la campana para que podamos seguir recorriendo juntas los diarios de las místicas. Dale me gusta a este video como un acto de fe
Y escribe en los comentarios, Señor, despierta mi alma, sin para que sepamos que te unes a esta cadena de vigilancia. Comparte este mensaje con esa persona que sabes que está luchando con el cansancio. Podría ser el aviso de Dios que ella estaba esperando. En nuestro próximo encuentro te revelaré lo que Santa Brígida descubrió sobre cómo proteger tu casa de las influencias que roban la paz familiar. Tu vigilancia es el escudo invisible de los que más amas. Soy Santa Esperanza y que la luz de las santas ilumine siempre tu camino. Hasta la próxima.